Antes de empezar la enseñanza, quiero ilustrarte un poquito, porque voy a estarte hablando del Espíritu Santo. Pero me llama muchísimo la atención porque cuando sabía que tenía que hablar sobre él, empecé a recordar muchísimas cosas que cuando yo nací en un hogar cristiano. Pero el hecho de que fuera cristiano no significó que yo conociera o me relacionara con el Espíritu Santo. Y hoy quiero hablarle a aquellas personas que hoy quizá vinieron por primera vez, o aún a aquellas que como yo conocieron a Cristo hace muchísimo tiempo y nunca supieron que es una relación con el Espíritu Santo. Y quiero ilustrártelo de esta manera. Todos sabemos que existe un Dios Padre, que existe un Dios Hijo y que existe un Dios Espíritu. Y yo quería mostrarte el sol, porque el sol podríamos llamarlo Dios. Pero hay un efecto en el sol, y es que el sol, cuando llega a la oscuridad, ¿qué hace? Alumbra. Y ese es Jesús, porque Jesús es luz. Pero el Espíritu Santo, muchas veces no entendemos cómo funciona esto y decimos, pero hay el Espíritu. Pues cuando el sol calienta, empiezas a sudar y hay un efecto en ti, sobre todo aquí en Barranquilla, que da mucho calor y lo empiezas a sentir. Cuando tú empiezas a relacionarte con el Espíritu Santo, tú vas a poder sentir el calor de su amor, el calor de un abrazo, el calor de una palabra de afirmación. Y ese es del Espíritu Santo que yo vengo a hablarte en esta noche. El Espíritu Santo que te da poder aún en medio de la prueba. Por eso te quiero invitar a que abras tu Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 4. ¿Les quedó claro a los que no tenían ni idea qué era el Espíritu Santo? Pues quiero que sepas que existe, que es real y que es una persona. En el libro de Lucas capítulo 4, esto es una cita bien poderosa que me ha llamado muchísimo la atención. Porque vamos a hablar de Jesús. Jesús vendría siendo el modelo de Dios aquí en la tierra. Y todo lo que Él hizo, lo hizo para enseñarnos a nosotros qué debemos hacer o cómo lo debemos hacer. Y dice en la Biblia, en Lucas capítulo 4, versículo 1. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacerlo caer en una trampa. Y en todo ese tiempo Jesús no comía nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Me llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Lleno significa que estaba pleno, que estaba completo, que estaba satisfecho, estaba saciado del poder del Espíritu Santo. Pero lo que me llama muchísimo la atención es que muchas veces nosotros como cristianos podemos pensar que el estar lleno del Espíritu Santo significa no pasar por ninguna prueba. Y miren que no es real. Jesús estaba lleno, completamente lleno, y aunque estaba lleno, el Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Y un desierto tipifica dolor, tipifica ruina, tipifica hambre, escasez. Y Jesús se dirigía hacia ese lugar. Estaba pleno, y estaba lleno, estaba completo del poder del Espíritu. Y eso empezó a ser como, no es lógico. Y para los religiosos podríamos decir, ok, pero si tú estás lleno, ¿por qué estás pasando por una prueba? Si cuando tú estás en prueba es porque seguramente pecaste. Y muy probablemente para ellos no sea lógico que tú pases por pruebas o por desiertos. Pero Jesús nos demuestra aquí que a pesar de que tenía el poder del Espíritu Santo, Él fue dirigido hacia un desierto. Así que no te dé miedo cuando estés en un desierto. Preocúpate si no tienes el poder del Espíritu Santo.
Me llama otra cosa la atención. Jesús era Dios aquí en la tierra. Dice la Biblia que Jesús es el Dios visible del Dios invisible. Es la imagen visible del Dios invisible. Pero me llama muchísimo la atención que Jesús tenía claro que era un modelo de Dios aquí en la tierra. Y en la palabra dice que él tuvo que ser lleno del Espíritu Santo. Si él fue lleno del Espíritu Santo y él sabía que necesitaba el poder del Espíritu Santo, ¿cuánto más tú y yo necesitamos de ese poder? Para poder enfrentar un desierto como el que estaba viviendo, como el que iba a empezar a vivir, él necesitaba ir a ese desierto pleno, satisfecho del poder del Espíritu Santo. Jesús daba un paso como de humildad, como diciendo: yo no lo puedo hacer solo, yo te necesito a ti, Espíritu Santo. Jesús también nos dice en la palabra que él nada hacía si no lo veía hacer a su Padre. Jesús siempre mostró sujeción, obediencia al Padre y la llenura del poder del Espíritu Santo para poder empezar a soportar lo que dice la palabra. Pasaron 40 días y Jesús no había probado lo que era un pan. ¿Cuántos han dejado de comer un día? No he pasado medio día y ya nos da dolor de cabeza, nos da la pálida, se nos baja el azúcar, nos desmayamos, cogemos ira porque no hemos probado nada de comer. Pero Jesús pasó 40 días, señores, sin probar un bocado. Eso sí duele. Eso sí es una prueba. Pero él estaba lleno del poder del Espíritu Santo. No te sientas mal cuando estés en un desierto. Tu desierto quizás sea el lugar para la preparación de tu más grande bendición. Ese va a ser tu desierto. Y yo no sé si tienes un desierto en tu matrimonio, si estás cansado, si estás aburrido, si ya no ves futuro en tu matrimonio. Muy probablemente no haya una luz. Muy probablemente ya recurriste a todos los recursos humanos. Fuiste donde pastores, fuiste donde amigos, fuiste donde psiquiatra, fuiste donde tú más quisieras, pero no pasó nada. Quizás ese sea tu desierto, pero hay algo que te va a mantener y es el poder del Espíritu Santo. Hay algo que va a levantar tu matrimonio y es el poder del Espíritu Santo. Y el que está a tu lado, si le pasó a Jesús, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? Si Jesús tuvo que pasar por un desierto, ¿por qué no vamos a pasar nosotros por un desierto? De pronto tu desierto lo estás pasando en tu negocio. Te iba bien y ahora nada te sale. Estás quebrado. Te estás endeudando cada vez más. Y tú no entiendes el por qué. Quizás tu desierto sea tus hijos. O quizás tu desierto sea que tus padres tengan un campo de batalla en la casa y tú no sepas cómo lidiar con la inmadurez de tus padres. No sé qué tipo de desierto estás viviendo tú, pero lo único que sí sé es que si Jesús nos enseñó que Él dependía del poder del Espíritu Santo para poder enfrentar este tipo de desiertos que son fuertes, que no son cualquier cosa, que son muy dolorosos, como pasar 40 días hambre, necesitaba del poder del Espíritu Santo, pues tú y yo también lo vamos a necesitar. Y Él se va a convertir en la plataforma que te va a llevar a la mayor y más grande bendición. ¿Cuántos están pasando por un desierto? No me respondan. Vas a ver que al Señor le vas a poder hablar de esto. Lucas 4, versículo 2. Allí, durante 40 días, el diablo trató de hacer caer en una trampa. Y todo ese tiempo Jesús no comía nada. Wow. Yo quiero que por un segundo ustedes
hagan esa imaginación. Pasar hambre por 40 días. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre. Entonces el diablo dijo: si de verdad eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan. Jesús le contestó: no solo de pan vivirá el hombre. Quiero que sepas que Satanás sabe que tú estás pasando por un desierto. Satanás se está preparando para poder burlarse de tu vida y destruirla por completo, porque él sabe que apenas tú entres a ese desierto sin el poder del Espíritu Santo, él va a destruir todo lo que tengas tú, toda tu familia, todas tus finanzas, toda tu salud. Él preparó una trampa, le dijo: epa, Jesús, ¿tienes hambre? Jesús tenía mucha hambre. Pero no solo de pan, le respondió Jesús, vivirá el hombre. Y hoy quiero hablarte de 3 trampas que generó Satanás y con las que quiso destruir a Jesús, y que muy probablemente también las utilice contigo. La primera trampa que utilizó Satanás fue atacar lo que más le dolía a Jesús en ese momento, y era su físico, porque Jesús tenía hambre. Y no cualquier hambre, mucha hambre. Jesús estaba físicamente debilitado por el hambre que tenía. Lo único que lo podía sostener era el poder del Espíritu Santo. ¿Saben que cuando afrontamos problemas en los hogares, en nuestras finanzas, cuando afrontamos problemas laborales, cuando no hay para comer en la casa, no sé por qué extraña razón, tu casa se convierte en un campo de batalla? Tu mujer pidiéndote: no hemos comido nada, hace hambre. ¿Qué vamos a comer mañana? Hace hambre. Y de pronto tu mujer aguanta un día, pero al segundo día ya la cara va como cambiándose y transformándose. Y empiezas a ver como el desierto, porque no sabes de dónde vas a sacar el recurso para poder sustentar en tu casa. Porque duele tener hambre. Duele ver a tu hijo que te diga: tengo hambre, y tú no tengas con qué alimentarlo. Jesús padeció de hambre. Y muy probablemente cuando tu mujer empieza a discutir contigo porque ya tiene demasiada hambre o porque no ve la salida a tu problema, tú lo primero que vas a decir: mi mujer sí molesta, mejor me voy. Y es a lo que vino Satanás: aprovecharse de tu necesidad, de tu debilidad. Y esa es la trampa más grande que quiere hacerte creer que huyendo vas a solucionar el problema. Huyendo hacia los brazos quizás de otra mujer, huyendo para no afrontar el problema que tienes en casa y que tienes que solucionar, y que por no tener el poder del Espíritu Santo lo más fácil sería huir. De pronto lo más fácil es hacer negocios por el lado no correcto, porque por el lado correcto nunca pude. Pues el más fácil sería por el lado incorrecto. Satanás quiere hacerte caer en un hueco para burlarse de ti. Él te va a vender y te va a ofrecer miles de recursos para utilizarlos. Pero cuando tú accedes a ellos, después Él te va a decir: ¿ni que eras un hijo de Dios? Y accedimos porque nunca creímos en el poder del Espíritu Santo, o porque no lo conocemos. ¿Sabes?
Muchas veces caemos en ese tipo de trampas de Satanás. Yo te invito a que no caigas más en sus trampas. La Biblia es muy clara y nos habla de que aunque tú andes en valle de sombra de muerte, tú no temerás mal alguno. Dice la palabra, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él te va a dar aliento, te va a dar la fuerza, te va a dar la vitamina que tú estás necesitando para empezar a afrontar todo ese tipo de circunstancias. Yo no sé cuál sea tu desierto, cuál es tu prueba, pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo sabe qué estás pasando tú y que Él quiere levantarte y quiere apoyarte y quiere decirte, cuentas conmigo, yo te voy a dar poder para salir de estas circunstancias. Miren, el desierto lo vemos mal. Y yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta pasar por el desierto. Pero si supieras tú lo beneficioso que es poder pasar por el desierto. No es rico, pero es que en el desierto tú te fortaleces. En el desierto tú aprendes. En el desierto tú empiezas como a crear lo que tú nunca imaginaste. Y te quiero poner un ejemplo. Mi esposa y yo hemos pasado por desiertos muy fuertes. Y yo nunca quise pasar por esos desiertos, aunque muchas veces por mi culpa estuvimos en desierto. Pero el desierto es muy doloroso. El desierto da miedo, da terror. Lo pierdes todo, pones en riesgo todo. Y yo recuerdo que cuando empecé el proceso con mi esposa y estábamos en pleno desierto, donde no había luz por ningún lado, aprendí a amarla mejor. Aprendí a valorarla más. Aprendí a cuidar de ella. Aprendí a honrarla. Cosa que nunca supe hacer cuando no estuvimos en desierto. En el desierto se me abrieron los ojos. Pude verla como la mujer de Dios. Pude verla como mi esposa. Pude amarla muchísimo mejor. El desierto te va a levantar. El desierto financiero te puede llevar a crear ideas nuevas. En el desierto es una máquina para producir ideas. Tu necesidad te lleva a imaginar, a pensar, tengo que hacer algo y eso lo tengo que hacer, y lo empiezas a crear y buscas el recurso. Y ¿saben qué es lo mejor? Empiezas a buscar el recurso donde no lo hay, aprendes a conseguir recursos a un bajo costo. Pero era necesario pasar por el desierto, porque no entendemos cuál es el plan y el propósito de Dios. Si Jesús fue a un desierto, era porque era necesario ir a un desierto, acompañado del poder del Espíritu Santo. Les quise contar el testimonio de mi esposa y yo muy brevemente, porque es de nuestro matrimonio y de verdad fue muy fuerte. No es fácil. Nadie quiere pasar por procesos en su relación. Pero te quiero dar otro. El ministro Alex ahorita enseñó las ofrendas. Hoy en día es un hombre próspero, pero pasó por un desierto. Y hoy tú puedes ver la gloria, pero no conoces la historia. Si tú supieras cómo llegó él y en el nivel de introducción al desierto en el que se encontraba, en el nivel profundo donde se encontraba él y a donde Dios lo ha llevado, eso me lleva a pensar que el desierto no es malo. Me lleva a pensar que en el desierto voy a ser pulido, voy a ser tratado, voy a ser procesado, pero todo para catapultarme para un mejor nivel, para lanzarme a lo más alto, a lo más grande, a lo más poderoso. En el desierto vas a aprender a cuidar a tus hijos, a criarlos, a valorarlos, a enseñarles la palabra de Dios, porque vas a depender solamente de Él. No tienes otro recurso sino buscar a papá. Yo declaro que aquí se levanta gente
que será cabeza y no cola. Yo declaro que esas cuentas se van a llenar. Yo declaro que ese desierto se va a acabar. Yo declaro que esas deudas se van a cancelar. Yo declaro que te vas a sanar y vas a salir de esa enfermedad. Yo declaro que tu desierto está llegando a su final. Porque el Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese es el poder del Espíritu Santo que el Señor quiere darte en esta noche. La segunda trampa que te quiero hablar en esta noche es bien interesante. Y es que Satanás es el padre de la mentira. Y él quiere seducirte dándote poder, dándote dominio, dándote la capacidad de crear una autoridad falsa para que tú creas que cuando lo tienes a él no vas a necesitar de tu Padre Celestial ni del poder del Espíritu Santo. Pero miren lo que dice la Biblia, versículo 5. Después el diablo llevó a Jesús a un lugar alto, a un nivel alto. Desde allí, en un momento, le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo. Y le dijo: todos estos países me los dieron a mí, le dijo Satanás, y puedo dárselos a quien yo quiera. Wow. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoraras. Esta parte me llamó muchísimo la atención, porque cuántas veces hemos vendido nuestra primogenitura por un pedazo de lenteja. Te empiezan a ofrecer poder, cargos de poder, de dominio. Mira, tengo un cargo de gerente, pero lo único malo que tienes que hacer es que este dinero me lo lavas por este lado. Vamos a hacer negocios con ellos, pero les cobramos una comisión por aparte. Y empieza el traqueteo y empiezas a negociar tu integridad con cualquier cosa. Necesitas el cargo, pero necesito que votes por la adopción gay. Y recurrimos a todo lo que Dios desecha para poder obtener poder, dominio. Y qué triste ver cómo perdemos el enfoque y empezamos a enfocarnos en lo natural, en lo dañino, en lo que va a destruir no solamente tu vida ni los que están contigo, sino quizá la vida de toda una sociedad por tener poder. Satanás le ofreció riquezas a Jesús, le ofreció todo, dominio sobre naciones, reinos. Y Jesús estaba lleno de dolor. Jesús estaba necesitado. Jesús tenía mucha hambre. Jesús tenía mucha necesidad. Quizá como tú en este momento estés necesitando algo. Quizás tú estás necesitando ese empleo. Quizás tú estás necesitando llevar de comer a casa. Quizás tú estés necesitando pagar el colegio de tus hijos. Quizás tú estés necesitando pagar mañana el agua y la luz porque te la van a cortar. Pero miren lo que dijo Jesús. Versículo 8. Respondió Jesús: vete de mí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No dejes que jueguen con tu vida. No permitas ser seducido por este mundo. No permitas venderte por un buen salario. Tu integridad vale muchísimo más. Tu honor vale muchísimo más. Tú eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y yo te aseguro que Él no te va a desamparar. Así que no hay necesidad de que tú recurras a caer tan bajo. No, vamos a hacer algo. Lo único que tienes que hacer es hacer 2 contabilidad.
Y saben que muchas veces nos justificamos en este tipo de actividades pensando que nos están robando. Pero ¿por qué lo ocultas si no es malo? ¿Por qué si llevar 2 contabilidades no es malo? ¿Por qué nadie se tiene que enterar que llevas otra contabilidad? No caigas en las manos de Satanás. Trampa número 3. La trampa emocional. Jesús fue tentado por su físico. Tenía mucha hambre. Le quisieron dar poder y dominio. No se dejó vender. No se dejó comprar. Y Satanás ya se le estaban acabando los recursos. Y lo único que le faltaba era recurrir a la parte emocional. Versículo 9. Finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y allí le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, ahí atentó contra su identidad. Si en verdad eres hijo de Dios, tírate desde aquí, pues la Biblia dice: Dios manda a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. Jesús le contestó: la Biblia dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. Satanás no pudo hacer más nada, ni con el físico, ni con el poder, ni con el dominio, pero quiso atentar contra el amor de un padre que supuestamente lo había abandonado. Y quiso como decirle: ¿sabes qué? Si tú te tiras, van a cuidarte los ángeles. ¿Y por qué tu padre no te ha cuidado durante estos días? ¿Por qué no te ha proveído tu alimento, tu sustento? Y empecé a recordar cuando uno dice: ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué Dios permitió que me casara con este hombre o con esta mujer? ¿Por qué Dios permitió que muriera mi hijo? ¿Por qué Dios permitió que me diera un cáncer? ¿Por qué Dios permite que me quede sin empleo? Porque Dios no me da un trabajo suficiente para sustentar mi familia. Y empezamos a quejarnos del por qué, del por qué y del por qué. Porque Satanás lo primero que atenta es contra tu identidad de hijo, como diciendo: Dios no provee tu vida, mejor entrégamela a mí, que yo te voy a sustentar. Vas todos los domingos a la iglesia, ayunas, vas a todos los servicios, sirves, atiendes. Si te llaman, vas, y todavía no tienes cómo solucionar tu problema de la casa. Ese es tu Dios. Satanás quiere que tú creas eso. Pero ¿qué respondió Jesús? La Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. El diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles, y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Quiero volver al versículo 1. Y el Espíritu de Dios llenó de poder a Jesús. Yo sé y estoy seguro que cada quien tiene su gotera en casa. Cada quien sabe cuál es su desierto. Yo sé que cada quien aquí sabe cuál es su necesidad. Y quizás estás calladito allí, llevándote ese dolor encima sin decírselo a nadie.
Pero lo único que te puedo decir es que el poder del Espíritu Santo es el único que te va a sostener. Te quiero mostrar esto. Esto que ves aquí tipifica a una persona que está no precisamente llena del Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo. Y Dios quiere llenar tu vida para sacar todo lo malo que hay dentro de ti, para que tu vida no vuelva a ser la misma. Y todo lo que estaba mal va saliendo poco a poco. Y pasa el tiempo y va mejorando, y tu vida va siendo transformada y cambiada. Y cada vez que Satanás quiera atentar contra ti, tú vas a estar mucho más fortalecido, porque el poder del Espíritu Santo saca todo lo malo que hay en ti. Y cada vez que el Espíritu Santo te va llenando, pueden venir pruebas, pueden venir problemas, pero el poder del Espíritu Santo te está sosteniendo. Y cuando vienes a ver, te va a pasar como a Jesús. Vas a estar lleno del Espíritu Santo. Dáselo a Él. ¿Quieres saber algo? No es que no te va a doler, pero en Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, paciencia, benignidad. Yo me imagino que cuando Jesús estaba lleno de todos estos atributos. Dominio propio. Por eso Jesús pudo dominar cada ataque de Satanás que hubo contra su vida. Pero quiero contarte algo mucho más profundo. Y es que cuando Jesús fue a la cruz, ese fue otro desierto. Porque Jesús fue atacado, fue masacrado, fue triturado, fue humillado. ¿Y cómo hizo Jesús para soportar tanto? Tendría que haber demasiado poder dentro de Él para poder soportar tanta humillación. Era un desastre todo. Había demasiado dolor sobre Él. ¿Cómo soportar tanto? Yo que tanto les he dado y me pagan con esto. Que Jesús necesitaba algo demasiado grande y demasiado poderoso para poder soportar. Y es lo que tú y yo necesitamos en esta noche. Y te quiero leer una cita bíblica. Se encuentra en Hebreos 12:2. Y quiero terminar con esto, porque yo declaro que esto es lo que va a venir sobre tu vida en esta noche. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo, ojo, el gozo es fruto ¿de qué? Del Espíritu. Él tenía gozo gracias a que tenía dentro de él al Espíritu Santo de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él, wow, ¿qué soportó? Soportó lo más grande y doloroso que tú jamás has visto en toda tu vida. Tú te quejas por cosas quizás pequeñas. Jesús lo soportó todo. Y Él quiere que tú aprendas en esta noche a soportarlo todo y aprender a gozarte en Él, a vivir en Él. A pesar de la prueba, tú puedes tener gozo.